Bueno, y este capítulo lo vamos a titular Mientras más tontos, más útiles. Y es que es innegable que prácticamente todo el proceso de conducción en la política se basa en la existencia de una enorme cantidad de masa humana completamente tontificada, completamente embrutecida, ignorante, imposibilitada de razonamientos a veces de los más elementales si acaso, y quizás el proceso no sea realmente genético o de incapacidad intelectual real intrínseca de las personas, sino que sencillamente desde su primera infancia van siendo conducidos a través de mecanismos que ya están previstos para convertirlos en esa masa amorfa que no tiene mucho chance de razonar, a la que no le alcanza el tiempo para pensar debido a sus ocupaciones laborales, etcétera, etcétera. Y bueno, son presas fáciles de esto que llamamos intelectuales, de estas líneas de conducción que llamamos ideologías, religiones, etcétera, etcétera, que desde la primera infancia se inculcan y llevan al ser humano en un derrotero específico, asumiendo por las más diversas razones que todo lo que se le está diciendo es cierto. En realidad lo que hemos visto en la humanidad, en el mundo, es que hay castas sociales, y esas castas sociales con determinado predominio, porque son los que controlan los resortes de poder, pues se adueñan o terminan adueñándose de las creencias de la mayoría de la población y terminan conformándolas. Es decir, hay toda una maquinaria para, dicho en lenguaje plano, programar el cerebro humano, que nace vacío de contenido prácticamente cuando uno nace no sabe nada de nada y es susceptible a llenar su cerebro con cualquier cosa que se nos inculque, siempre que hay alguna razón para creer que esas cosas son verídicas. Y ahí es donde está el problema. Es decir, hay toda una serie de personas que cuando el ser humano nace con su cerebro en blanco, se le van pintando o conformando como sus guías. Los primeros en la naturaleza son claramente los padres, ¿no? Pero inmediatamente viene la educación, viene en este momento ya donde se han desarrollado tanto los medios masivos de comunicación, pues precisamente esos medios masivos que prácticamente se adueñan de todo el tiempo que nosotros dedicamos a pensar o el poco tiempo que dedicamos a pensar una vez que ya estamos en una actividad laboral que nos lleva y consume la mayor cantidad de nuestra existencia. Así pues, se nos fabrican autoridades, se nos fabrican hombres que supuestamente tienen unos conocimientos muy elevados, que tienen un derrotero muy grande y una trayectoria muy grande en el rango intelectual, y muchas veces esas personas no son lo que se dice ser, sino meros instrumentos de los poderes establecidos ya. Por otra parte está el dinero, que es la guía fundamental de la conducta de todas las personas individualmente. Es como si fuera la sangre que nos lleva el alimento a cada una de nuestras células. Es decir, nosotros como cuerpo, para que el cuerpo funcione, tenemos que hacer llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo alimento, y eso se hace a través de la sangre. Y entonces en la sociedad, esa sangre es sustituida por el dinero. Es decir, el que controla el dinero, según lo ponga en un lugar o en otro, pues tendrá el poder sobre nosotros de que nosotros vayamos en la línea que esas personas desean. Es un mecanismo aparentemente, es decir, realmente sutil. La inmensa mayoría de las personas no se dan cuenta que todo el tiempo de su vida están siendo conducidos a través del dinero, es decir, de aquellos que manejan el dinero, ponen el dinero donde les conviene para que se haga la actividad que se requiere. En muchos casos la actividad es productiva, pero en otros casos es intelectual inclusive. Así pues, muchos de esos intelectuales no son más que mercenarios de la pluma vendidos para decir lo que esos que controlan el dinero pues quieren que se diga y que se enseñe al resto de la sociedad. Así, tengamos claro, la sociedad entonces es rellenado su cerebro en cada generación por gente, por estructuras que ya están consolidadas, y a menos que venga un proceso
destructivo de ese orden antiguo, una revolución, una conmoción social, etcétera, etcétera, pues la persona desde que nace va a recibir un conjunto de ideas en una sola dirección y aún en el caso de que sea objeto de un proceso ya de los llamados revolucionarios, pues entonces en ese caso se conmutará el tipo de cuento por otro cuento que sencillamente intentará llevarlo por el nuevo derrotero. Pero al final todo se transforma en cultura, en lo que la inmensa mayoría de la gente cree porque se le ha hecho creer a través de todas esas estructuras de poder cultural y de poder político, que son las que siembran en nosotros las ideas que nosotros creemos tener y poseer. Es una desgracia, es casi que una ofensa para la especie humana pensar que funcionamos así, pero funcionamos así. Y digamos en nuestra cultura occidental que estamos esperando por un Mesías siempre, pues cada rato nos aparece un líder, un esto, un lo otro, pero siempre hay que esperar por alguien que es el que tiene la voz cantante y el que nos va a decir para dónde tenemos que coger, aunque nosotros estemos de hace rato rabiando porque no soportamos el punto donde estamos. Entonces no importa cuánta sea nuestra rabieta hasta que no aparezca ese Mesías, ese líder, esa voz que nos dicen cojan por aquí, nadie coge por ningún lado. Así pues, estamos hablando realmente de que para esos grupos elitistas, para esos grupos de poder, mientras más tonto usted sea, más útil le será. De ahí el título que le he puesto a este video, que mientras más tontos, más útiles. Porque es la realidad. Los tipos que realmente estorban son los tipos que piensan por cuenta propia. Es decir, aquellos que se han dado cuenta de que hay toda una serie de superestructuras destinadas a manejar tu cerebro y que dicen, no, espérate, por aquí no, déjame pensar por mí un rato, déjame tratar de buscar por mí un camino, al menos personal, déjame tratar de buscar explicaciones propias, raspando, ¿no?, en lo más profundo de la información que se tiene disponible y a través del razonamiento lo más depurado posible, y de esa forma se logra avanzar por una carrera independiente, así por una línea independiente que puede ser buena o puede no ser tan buena. No siempre la independencia total o la individualidad total es completamente buena. Realmente tenemos que pensar que vivimos en una sociedad y que sin esa sociedad no vamos a hacer mucho. Así pues, pensemos, cada vez que caemos en una estructura de poder, ese poder nos inculcará una cultura que es la que le conviene a ellos. Si nosotros intentamos hacer una cultura propia, ya seremos de una forma u otra rebeldes. Y eso a los poderes no le conviene, pero bueno, hay independencias que pueden no ser tan dañinas al sistema y el sistema tolerarlo. Y hay independencias que el sistema no va a tolerar. Así funcionan las cosas, así está todo en este mundo. Así pues, si pensamos que lo más deseable para esos poderes son los hombres que piensan, equivocado. Lo más importante es crear una masa lo más uniforme posible de tontos útiles que se crean el cuento que le están haciendo para poderlos conducir con la mayor facilidad posible. Y de eso se trata todo, de crear la mayor cantidad posible de tontos útiles. Y así vemos estas cosas, a través de consignas se moviliza la población, en lugar de a través de ideas, ¿no?, de ideas sólidas, de conceptos sólidos, de planteamientos bien fundamentados. No. La mayor parte de la humanidad se mueve a través de consignas y de elementos artísticos, es decir, de elementos que atacan el subconsciente y no el consciente de la persona y conducen a esas inmensas mayorías como ganado hacia donde deseen. Así fue, así ha sido, así es en este momento. Y no sabemos si en algún momento la humanidad, dada la cantidad de información que hay y la ayuda que Internet representa para ese intercambio de información, despertará o no. Pero hasta ahora ni siquiera Internet ha despertado a la mayor parte de la población. Y cuando ya las grandes medios alternativos, las grandes fuentes estas, los grandes vectores, ¿no?, de información a través de Internet, se dieron cuenta que
empezaba a ser peligroso el nivel de difusión de determinadas ideas que había, pues la censura ya llega al cuello. Así pues, ni siquiera de Internet y de estos medios vamos a poder esperar nada que no sea algo controlado para que nuestra mente se guíe por esos principios que ellos quieren y no por ninguna realidad ni ningún razonamiento propio al que pueda llegar la mayoría de las personas por su propio concepto y por su propia formación trabajada y realizada por ellos mismos a través de estudios propios. Entendamos, seguimos sumergidos en un mundo de propaganda, donde la propaganda lo es todo, donde la espera por el Mesías es el estado estable y no parece haber alternativa viable, al menos por ahora, para que eso cambie. Porque en cuanto las élites se den cuenta de que una gran mayoría de la población está despertando y ya no es más tontos útiles, pues buscará los mecanismos para atontarlas otra vez por otros medios. La vocación por ser tonto parece que es alta porque hay una inmensa mayoría que ni siquiera intenta la búsqueda de conceptos e ideas claras y se van por cualquier cosa, especialmente artística, es decir, especialmente choteitos, música, cosas repetitivas, consignitas. De eso se llena la mayor parte de la especie humana y no vuelvo a repetir, por conceptos bien buscados, bien establecidos, bien profundizados y bien interiorizados en la propia mente de cada uno de nosotros. En fin, este es el punto al que quería llegar. Así pues, lo dejo. Las perspectivas no han sido buenas hasta ahora, aún con Internet. La humanidad sigue sin despertar y no sabemos realmente si ese proceso se logre o si hay una parte que nace y muere dormida y nada más, y eso es parte de la ley de la vida. Bueno, me despido de ustedes, hasta otro momento.